Imagina una sala en silencio, ventanas cerradas, corazones en alerta. Hombres y mujeres esperan, sus miradas se cruzan y ninguno sabe con certeza qué esperar. Pero todos llevan una certeza profunda, como una brasa encendida en lo más hondo del pecho. Jesús lo prometió, y Él no miente. Dijo que enviaría al Consolador. Así que esperan. La respiración se contiene. El tiempo parece congelarse, hasta que de repente el cielo se abre, y un sonido como de un viento impetuoso irrumpe en el lugar. No era cualquier soplo, era el Espíritu Santo. Era el comienzo de algo que cambiaría el mundo para siempre. Ese momento no fue un evento aislado en la historia. Pentecostés es un parteaguas en el caminar de la fe cristiana. Fue allí, en 1900, aquel cenáculo en Jerusalén, donde el Dios invisible se hizo palpable, no solo a través del Hijo encarnado, sino ahora dentro de los propios discípulos. Es como si Dios dijera, ahora yo habito en ustedes. A partir de ese instante, los tímidos se volvieron valientes, los débiles, fuertes, los comunes, extraordinarios. La historia de la Iglesia no comenzó con templos ni estrategias. Comenzó con fuego y fe. ¿Y por qué eso importa para ti hoy? Porque Pentecostés no es solo un recuerdo antiguo. Es una llave espiritual que sigue estando al alcance. La misma llama que descendió aquel día sigue encendida. La misma presencia que llenó aquel lugar quiere llenar tu corazón ahora, pero aún lo esperamos como ellos lo esperaron. ¿Deseamos al Espíritu Santo con la misma intensidad? ¿O nos hemos perdido entre las distracciones de un mundo apresurado y hemos olvidado el poder que sigue estando disponible? La verdad es que, sin Pentecostés, nuestra fe sería solo teoría. Seríamos simplemente religiosos tratando de agradar a Dios con buenas intenciones. Pero el Espíritu Santo lo cambia todo. Él nos convence, nos guía, nos transforma. Es Él quien nos capacita para vivir lo imposible. Fue Él quien levantó a Pedro del suelo de la cobardía al púlpito del valor. Fue Él quien plantó la iglesia, y es Él quien sostiene al cuerpo de Cristo hasta el día de hoy. Sin Él somos solo estructura. Con Él somos vida en abundancia. Este video te llevará de regreso a aquel cenáculo. Vamos a sumergirnos juntos en los detalles de ese día explosivo en que el cielo tocó la tierra y la historia cambió su curso. Vamos a descubrir cómo Pedro, el mismo que negó a Jesús, se convirtió en una roca inquebrantable. Vamos a ver cómo la promesa hecha por Jesús se cumplió con poder y gloria. Y sobre todo, vamos a oír la voz del Espíritu invitándonos a revivir Pentecostés hoy, aquí, ahora. Si alguna vez sentiste que tu fe estaba débil, que tu caminar se enfrió, que perdiste tu propósito, este video es para ti. Porque Pentecostés no es solo un evento, es una invitación, un llamado a vivir llenos del Espíritu, con valentía, amor y propósito. No hay cristianismo sin Pentecostés y no hay avivamiento sin entrega. Hoy, el mismo Espíritu quiere alcanzarte y la pregunta es, ¿estás listo para ser lleno? En una sala común de Jerusalén, con las puertas cerradas, las ventanas entreabiertas y el aire denso de expectativa, corazones ansiosos, voces en oración. El ambiente era tenso, pero no por miedo, sino por esperanza, por fe.
por esa sensación de que algo inmenso estaba a punto de suceder. Todos estaban allí, porque Jesús había prometido: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. ¿Pero qué significaba eso realmente? ¿Revestidos de qué? De valentía, de fuego, de gloria. La promesa flotaba sobre ellos como una nube a punto de romperse, y de repente se rompió. Fue como un viento, pero no cualquier viento. Era como si el mismo cielo hubiera descendido con una furia controlada, soplando sobre la casa como un huracán invisible. El sonido era ensordecedor, pero no venía de fuera, brotaba de lo invisible. El ambiente fue invadido. Todos se miraban atónitos, sin entender, sin palabras. Y entonces, lo impensable. Lenguas como de fuego comenzaron a posarse sobre cada uno de ellos. No era alucinación, no era exageración. Era el cumplimiento literal de las promesas de Dios que habían atravesado siglos, profetas, alianzas, esperanzas. Estaba ocurriendo. El Espíritu Santo había llegado. ¿Te has imaginado alguna vez ver lo sobrenatural manifestarse ante tus ojos? Y no solo verlo, sino sentirlo, vivirlo, ser llenado por Él, porque eso fue lo que pasó. La promesa hecha por Jesús, que también era eco del profeta Joel, ahora estaba viva, palpitante, ardiendo sobre los discípulos, lenguas de fuego, no en metáfora, sino en gloria visible. Aquella misma sala donde días antes había tristeza, ahora se llenaba de poder. Era como si el mismo amor de Dios se estuviera derramando en llamaradas. Era fe, era oración respondida, era la confirmación de lo imposible. ¿Y qué sucede cuando el cielo toca la tierra? Transformación. Aquellos hombres y mujeres, antes llenos de dudas, de miedo, de preguntas sin respuestas, ahora estaban llenos del Espíritu Santo. Eso significa que la cobardía se convirtió en valentía, el silencio en profecía, lo ordinario en extraordinario. La Biblia se cumplía allí, delante de todos. La salvación ya no era solo para los judíos, sino para todos los pueblos. Lo que Jesús había iniciado ahora se expandía. Era el comienzo de una revolución espiritual que jamás sería detenida. Y aquí entra un punto que muchos ignoran. ¿Por qué Jesús eligió exactamente el día de Pentecostés para esta revelación gloriosa? Porque nada es casual en las promesas de Dios. Pentecostés ya era una fiesta tradicional judía, era el día en que se recordaba la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí, el inicio de la antigua alianza. Pero ahora, en ese mismo día, Dios entregaba no tablas de piedra, sino el fuego del Espíritu, una nueva alianza, no escrita, sino vivida. El Sinaí dio lugar al cenáculo. La antigua gloria ahora fluía desde dentro de los corazones, no desde fuera. ¿Puedes percibir el simbolismo profundo detrás de esto? Donde antes había ley, ahora hay gracia. Donde antes había distancia, ahora hay presencia. Donde antes se requería un templo físico, ahora el templo se volvía el corazón de cada creyente. Y eso lo cambia todo. Lo que fue prometido tiempo atrás, la esperanza de los profetas, el clamor de los salmos, las señales del Mesías, ahora ardía en el pecho de aquellos discípulos. El Espíritu Santo, esa fuerza divina que guió a Jesús durante todo su ministerio, ahora habitaba en ellos y habita en nosotros, si así lo queremos. Fue entonces cuando el lenguaje del cielo se manifestó de forma aún más impactante.
todos comenzaron a hablar en lenguas, idiomas que nunca habían aprendido, sonidos que jamás habían pronunciado, pero que, misteriosamente, eran comprendidos por personas de diversas naciones que estaban en Jerusalén. ¿Cómo era eso posible? Sencillo. Cuando el Espíritu Santo actúa, no hay barreras, ni de idioma, ni de cultura, ni de entendimiento. El amor de Dios alcanza a todos. La salvación es para todos. El milagro lingüístico era la prueba viva de ello, y eso provocó un alboroto. Personas de todas partes comenzaron a aglomerarse fuera del cenáculo. El sonido se había propagado como un trueno, llamando la atención. «¿Qué está pasando aquí?», preguntaban. Otros se burlaban, «Están borrachos». Pero entonces Pedro se levantó, y lo que salió de su boca ya no fue negación, ni miedo, ni inseguridad. Lo que salió fue unción, fue la palabra, fue la Biblia viva siendo proclamada. Predicó con autoridad, valentía y claridad. Y ese mismo día unas 3,000 personas fueron salvas. 3,000. Pedro, el mismo que había negado a Jesús 3 veces, ahora hablaba con poder ante multitudes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él transforma, Él capacita, Él cumple las promesas de Dios en quienes creen. Y eso no fue un episodio aislado en la historia, es una invitación eterna, un recordatorio de que el cielo aún se abre sobre quienes oran con fe, que esperan con paciencia, que no desisten de la presencia. Pentecostés no es solo un recuerdo litúrgico, es una realidad espiritual que sigue estando disponible para quienes desean más de Dios. Si sientes que tu fe está apagada, que la llama ya no arde como antes, debes saber que el mismo Espíritu está disponible hoy. El Espíritu Santo no se ha jubilado, no quedó en el pasado, aún sana, habla, guía, inspira. Él es el sello de nuestra salvación. Él es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y Él quiere hacer morada en ti. Pero, ¿lo quieres tú? ¿Estás dispuesto a abrir las puertas de tu cenáculo interior? ¿Estás preparado para que el cielo invada tu alma? La escena del cenáculo es el retrato de una fe que espera, que no se cansa, que cree aún sin ver. Aquellos discípulos no sabían cómo sería el cumplimiento de la promesa, pero esperaron y fueron sorprendidos. Oración, comunión, perseverancia. Esos fueron los pilares de aquel avivamiento y pueden ser los pilares del tuyo también. No se trata de un teatro espiritual, sino de una entrega sincera. Quien ora, clama. Quien clama, recibe. Quien recibe, rebosa. Y quien rebosa, transforma el mundo a su alrededor. Ese poder no es solo para predicadores o apóstoles. Es para cada hijo de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para amar, para perdonar, para seguir incluso en los días oscuros. Él es el soplo de vida cuando todo parece muerto. Él es quien nos recuerda las promesas de Dios cuando las hemos olvidado. Él es quien nos impulsa cuando el miedo quiere paralizarnos. No hay Pentecostés sin Espíritu. Y no hay vida cristiana auténtica sin esa presencia viva. Las señales del cielo aún están disponibles, pero hay un precio: rendición. Aquellos hombres y mujeres se entregaron totalmente, oraron juntos, esperaron juntos y recibieron juntos. Eso nos enseña que el Espíritu actúa en unidad, en comunidad, en cuerpo.
No se trata de actuaciones individuales, sino de un mover colectivo. Cuando la iglesia se une, el cielo responde. Cuando el pueblo se postra, Dios se levanta. Cuando el clamor es verdadero, el cielo se abre. Y lo que sucedió allí resuena hasta hoy. La iglesia nació en Pentecostés y aún vive bajo ese mismo fuego. Lo que ardió sobre los apóstoles puede arder sobre nosotros. Lo que los movió puede movernos. La Biblia es clara. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No se trata de ayer, se trata de ahora. Se trata de ti. Se trata de este video, de este momento. No ignores este llamado. Ahora respira hondo y piensa. ¿Has vivido tu fe con esta intensidad? ¿Has buscado al Espíritu con esa hambre? Porque el cielo aún sopla sobre quienes tienen sed. Y este video no es solo una explicación histórica, es una invitación, un clamor, una ventana hacia algo mayor. Pentecostés fue solo el comienzo. Lo mejor aún está por venir, porque mientras haya corazones sedientos, habrá fuego. El Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón en este mismo momento. Y no viene con timidez, viene con poder, con fuego, con el amor de Dios, con esperanza, con salvación, con promesas, con todo lo que la Biblia garantiza a quienes creen. ¿Lo quieres tú? Porque Él te quiere a ti. Pedro era el hombre que negó a Jesús 3 veces. El mismo que ante una sirvienta tembló de miedo y dijo, «No lo conozco». Su corazón había sido tomado por la vergüenza, por el peso de una culpa que solo la cruz podía redimir. Pero, incluso después de la resurrección, Pedro seguía siendo un hombre marcado por un pasado de cobardía. ¿Qué podría transformar a alguien así? ¿Qué podría convertir un corazón vacilante en un proclamador valiente de la fe? Pentecostés responde a esa pregunta con fuego y poder. El hombre que antes huía, ahora se levantaba frente a una multitud. Ya no había temor, ya no había duda. Había fuego en los ojos y certeza en la voz. Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar con una autoridad que no venía de él, sino de la promesa que ahora habitaba dentro de él. Y lo que decía no era solo hermoso, era vivo, cortante, penetrante como espada afilada. El mismo Pedro que había fallado, ahora era instrumento de salvación para miles. Esto no es religión, esto es redención. Y allí, ante aquella multitud en Jerusalén, nació algo que cambiaría el rumbo de la humanidad. La iglesia, no como edificio, no como estructura, sino como un movimiento vivo. Hombres y mujeres, tocados por Dios, se unían no en nombre de una institución, sino en nombre de Jesús. La promesa de Dios se hacía visible. El Espíritu Santo no solo descendió, permaneció, y la fe dejó de ser un ritual para convertirse en llama constante. Eso aún late hoy dentro de cada uno que cree. La Biblia relata que personas de diversas naciones estaban allí aquel día, y todos oían las palabras de los discípulos en sus propias lenguas. Esto era más que un milagro lingüístico. Era una señal del cielo diciendo, este mensaje es para todos. Era el amor de Dios cruzando fronteras, idiomas, culturas. La fe dejaba de ser exclusiva de un pueblo para convertirse en un llamado universal. La salvación ahora estaba disponible para todos los que creyeran. Eso te incluye a ti, ahora, aquí. ¿Alguna vez pensaste cómo se sintió Pedro?
¿Cómo fue para él, después de todo, ser usado por Dios de manera tan grandiosa? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Toma lo que el mundo llama fracaso y lo transforma en testimonio. Toma al hombre roto y lo rehace en fuerza. Toma el pasado y lo convierte en puente hacia el propósito. Pentecostés trata de eso, no solo de recibir poder, sino de vivir transformado. ¿Crees que Dios aún hace eso hoy? Y la respuesta a esa transformación fue inmediata. La multitud que escuchó la predicación de Pedro fue profundamente tocada. La Biblia dice que sus corazones se compungieron, es decir, fueron atravesados por convicción. Preguntaron, ¿qué haremos entonces? La respuesta de Pedro fue directa y liberadora. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Comenzaba una nueva era, una era de fe vivida. Más de 3,000 personas fueron bautizadas ese mismo día. Piensa en eso, 3,000 vidas sumergidas en esperanza, 3,000 almas tocadas por la gracia, 3,000 corazones inflamados por el Espíritu Santo. Y todo comenzó con un hombre restaurado y una promesa cumplida. Lo que Dios hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Tal vez hayas fallado, te hayas perdido, te hayas callado, pero el amor de Dios sigue siendo el mismo. Y donde hay arrepentimiento, el fuego aún desciende. Desde ese momento, la iglesia ya no era algo del futuro, era real, presente, viva. Se reunían, partían el pan, oraban juntos, y había alegría, había poder, había comunión. No tenían una estructura compleja ni recursos abundantes, pero tenían al Espíritu Santo, y eso era suficiente, aún lo es. Porque donde hay oración sincera, hay cielo abierto. Donde hay fe genuina, hay transformación. Donde está el nombre de Jesús, hay salvación. ¿Has experimentado vivir tu fe en comunidad? ¿Has sentido el calor de una oración compartida, de una esperanza dividida, de una alabanza entonada en conjunto? Pentecostés nos recuerda que no fuimos creados para andar solos. Fuimos llamados a ser cuerpo, a edificarnos mutuamente, a llorar juntos y también celebrar juntos. La fe que nace en el corazón necesita de hermanos para florecer. Y es en la unión que el Espíritu se mueve con más intensidad. El fuego que descendió aquel día no se apagó. Atravesó siglos, persecuciones, desiertos, imperios, alimentó mártires, inspiró santos, encendió avivamientos, y ahora está aquí al alcance de quien lo busca, al alcance de quien clama. No como una emoción pasajera, sino como una presencia constante. La misma presencia que transformó a Pedro sigue transformando corazones hoy. Sigue liberando, sigue sanando, sigue llamando. Sigue haciendo nacer iglesia verdadera. En ese instante, el mundo espiritual se abrió sobre la tierra de una forma inédita. Lo que antes estaba reservado a reyes, profetas y sacerdotes, ahora era derramado sobre cualquiera que creyera. Ya no había distinción. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, todos podían ser llenos del Espíritu Santo. Esto era revolucionario. Esto era gracia derramándose desde los cielos. Era la misma presencia de Dios sobre carne y hueso. No era teoría, era promesa cumplida, era fe viva, palpitante. Pedro, que antes huía del conflicto, ahora encaraba multitudes. ¿Qué hizo que este hombre se convirtiera en roca firme? No fue la autoconfianza,
No fue el carisma, fue el Espíritu. Y así sigue siendo hoy. No necesitas tener todas las respuestas. Necesitas estar disponible. Dios capacita a los improbables, usa a los que tienen el corazón quebrantado. La fuerza no viene de nosotros, viene de Él. El mismo que llamó a Pedro te llama hoy. El mismo que lo levantó quiere levantarte también. Muchos hoy se sienten incapaces, frágiles, invisibles, pero Pentecostés nos recuerda algo poderoso. Dios ve más allá de la apariencia. Él ve el propósito detrás del dolor, la misión detrás del miedo, el potencial detrás del pasado. Si usó a un pescador vacilante para inaugurar la iglesia, ¿qué no puede hacer contigo? La pregunta nunca fue si tú puedes. La pregunta es, ¿tú crees? ¿Confías en el Espíritu Santo para hacer que lo imposible suceda? Y mientras Pedro hablaba, las palabras penetraban como flechas certeras. No había rodeos ni medias verdades. Señalaba a Jesús como el Mesías, como la salvación prometida, como la única esperanza para un mundo perdido. Eso aún resuena hoy, porque el mundo cambió, pero el corazón humano sigue sediento, y solo hay un nombre capaz de saciar esa sed: Jesús. Él sigue siendo el mismo. Aún salva, aún restaura, aún bautiza con fuego y poder. La fuerza de la predicación de Pedro no venía de la elocuencia, sino de la convicción. Era el Espíritu Santo hablando a través de él. Era el cielo respondiendo a la oración de los que esperaban en el cenáculo. Esa fue la primera respuesta visible de la promesa de Dios. Y la fe cobraba forma. Se convertía en acción. Se convertía en revolución. Era el comienzo de una caminata que atravesaría siglos y te alcanzaría a ti hoy. Todo comenzó allí, con oración, espera y entrega total. Aquellos primeros cristianos no lo tenían todo resuelto. Aún estaban aprendiendo, aún tenían dudas, miedos, limitaciones, pero una cosa los movía: estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso era más que suficiente. Eso los impulsaba a caminar en fe, a amar sin reservas, a servir sin reconocimiento. El Espíritu los convertía en testigos vivos. Lo mismo puede suceder contigo. Basta querer, basta abrir el corazón y decir: aquí estoy. La Biblia nos cuenta que había temor entre todos, pero también había alegría. El Espíritu Santo unía los corazones de manera sobrenatural. Era más que amistad, era comunión verdadera. Compartían sus vidas, sus bienes, sus sueños. Había generosidad, cuidado, celo mutuo. No era una imposición, era natural. Era el reflejo de una fe viva que se expresaba en actitudes. La fe que mueve montañas también mueve corazones endurecidos. Y aquel movimiento crecía no porque fuera perfecto, sino porque estaba lleno de fe. Crecía no por sus estructuras, sino por su vida. La palabra era predicada, ocurrían señales, la gente se rendía. Era el cielo tocando la tierra todos los días. Y eso aún está disponible hoy. No necesitas esperar un evento. Pentecostés puede suceder ahora, en tu sala, en tu cuarto, en tu corazón. Basta clamar, basta creer, basta dejar que el fuego del Espíritu te consuma. El mismo Pedro, que antes se había hundido en las aguas del miedo, ahora se sumergía en las aguas de la fe. Aquel que negó, ahora afirmaba con valentía. ¡Qué poderoso ejemplo de redención! ¿Y tú? ¿Qué parte de tú
historia necesita ser redimida? ¿Qué caída necesita convertirse en testimonio? Dios está dispuesto. El cielo aún responde. Pentecostés nos recuerda que no importa cómo empezamos, importa cómo el Espíritu Santo decide terminar nuestra historia. Hoy la Iglesia continúa. En cada rincón del mundo hay personas viviendo este mismo avivamiento. Algunas con recursos, otras en escasez, pero todas con la misma llama. La llama de la fe, de la esperanza, de la salvación. El Espíritu sigue siendo derramado. En favelas y catedrales, en templos y salas de estar, en comunidades pequeñas y en multitudes. Porque Dios no está limitado por formas. Él busca corazones. Él derrama su presencia sobre los que lo aman. Pedro nos enseña que no somos definidos por nuestros fracasos, sino por la forma en que Dios nos levanta. Que el Espíritu Santo puede transformar al más improbable en columna del reino. Que cuando la presencia de Dios nos toca, nada vuelve a ser igual. Y esto no es solo historia, es realidad, es destino, es promesa. Las promesas de Dios no fallan, se cumplen. Y Pentecostés es la prueba viva de que lo que Él dice, Él lo hace, en el tiempo correcto, con poder, con gloria. Acabas de caminar por uno de los pasajes más explosivos y transformadores de la Biblia. Pentecostés no es una historia bonita contada para emocionar. Es una advertencia divina, una convocatoria para quien tiene oídos espirituales. El Espíritu Santo no fue derramado solo sobre los apóstoles, fue derramado para todos, para mí, para ti, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y tú, sí, tú que estás escuchando, también has sido llamado a no vivir una vida tibia, sino una vida ardiente. Lo que ocurrió en Jerusalén no terminó en Jerusalén. Aquellas lenguas como de fuego no se apagaron con el tiempo. Siguen encendidas en cada corazón que decide creer. El mismo poder que levantó a Pedro de la vergüenza a la valentía está disponible ahora mismo. El Espíritu de Dios, el Consolador, embrometido, el viento que sopla donde quiere. Él todavía viene, Él todavía llena, Él todavía transforma, pero aún hay quienes esperan con fe, como los 120 esperaron en el aposento alto. Tal vez te hayas sentido vacío, tal vez alguna vez serviste con fervor, pero hoy vives del recuerdo de un fuego que se apagó. Tal vez estés sediento de algo real, cansado de la religiosidad, deseando un reencuentro con lo sobrenatural. Entonces, esta es tu hora. Pentecostés no es solo una celebración en el calendario litúrgico, es un llamado diario, es un nuevo soplo del cielo diciendo, todavía estoy aquí. Y ahora, te toca a ti responder. ¿Qué impide que el Espíritu Santo te llene hoy? ¿El miedo? ¿La duda? ¿El cansancio? Ninguno de esos es más grande que el amor de Dios. Ninguno de ellos resiste al toque del Espíritu. Es Él quien convence, quien renueva, quien consuela. Es Él quien intercede por ti con gemidos indecibles. Y es Él quien susurra a tu espíritu, incluso ahora diciendo, hijo, hija, no he terminado contigo. El cielo aún está abierto y el fuego todavía puede descender. Pero la pregunta ardiente es, ¿quieres ser lleno? Deja en los comentarios, quiero vivir un nuevo Pentecostés en mi vida. Escríbelo con fe, como un acto profético.
Comparte en los comentarios cómo ya has sentido el toque del Espíritu Santo. Tal vez tu testimonio despierte a otros que también están en búsqueda. Aquí somos una comunidad que cree, que ora, que espera, y juntos queremos ser renovados por la presencia de Dios. Si este video habló a tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte con alguien que necesite un nuevo soplo de esperanza. Aquí, cada semana, profundizamos en temas bíblicos que tocan, sanan y despiertan. Sé parte de este caminar. El Espíritu Santo está en movimiento y tú no puedes quedarte afuera. Y para terminar, recibe esta poderosa palabra como una oración sobre tu vida. Está escrito en Hechos 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Que esta profecía se cumpla en ti, en tu casa, en tu historia, que el Espíritu Santo encuentre en ti un corazón disponible, y que Pentecostés no solo sea recordado, que sea vivido.